El aire en la iglesia de Santa María estaba cargado de la promesa de un futuro. Yo, Naya, de pie frente al altar, escuchaba al sacerdote. Mi vestido blanco pesaba más de lo esperado. A mi lado, Luis, mi prometido, sonreía. Pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos azules. Eran fríos, como el mármol del suelo. Todo transcurría según el plan. Hasta que llegó el momento de los votos. El sacerdote miró a Luis. ¿Aceptas a Naya como tu esposa? Luis respiró hondo. Su mirada se desvió hacia la puerta principal de la iglesia. Un teléfono vibró, muy suavemente, en su bolsillo. Él lo sintió. Yo también. Disculpen, murmuró de repente. Su voz sonó extraña, tensa. Un momento, por favor. Antes de que el sacerdote o yo pudiéramos reaccionar, Luis giró sobre sus talones. Caminó rápidamente por el pasillo central. Sus zapatos brillantes hicieron eco. Un murmullo de confusión recorrió los bancos repletos de sus familiares y amigos. Mis propios padres, sentados en primera fila, se volvieron a mirarme. Sus rostros mostraban pura perplejidad. Yo me quedé inmóvil. Las flores que sostenía temblaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Una emergencia? Mi corazón latía con fuerza contra las costillas. Los minutos se extendieron como horas. El sacerdote tosió, incómodo. Mis damas de honor, detrás de mí, susurraban entre sí. Después de lo que pareció una eternidad, Luis regresó. No miró a nadie. Se colocó a mi lado de nuevo. Su rostro estaba pálido. ¿Podemos continuar?, preguntó al sacerdote, sin dirigirse a mí. La ceremonia siguió. Pronunciamos los votos. Sus palabras sonaron huecas, mecánicas. El anillo que deslizó en mi dedo estaba frío. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Luis se inclinó. Su beso fue rápido, seco. Un roce de labios sin calor. Los aplausos estallaron, pero a mis oídos sonaron falsos, lejanos. La recepción fue en la almazara, una fincia familiar de los padres de Luis. Las luces eran brillantes, la música alta. Todos bebían, reían, bailaban. Yo sonreía. Sonreía hasta que me dolían los pómulos. Luis estaba en el centro de un grupo de sus amigos de la universidad. Bebía whisky. Reía demasiado fuerte. Necesitaba un respiro. Me dirigí hacia la barra, buscando un vaso de agua. Para llegar allí, tuve que pasar cerca del grupo de Luis. Me detuve detrás de una alta planta en maceta. No era mi intención escuchar. Pero sus voces llegaron claras. Y al final, «¿Te casaste con ella, tío?», decía uno, Álvaro, dándole una palmada en la espalda a Luis. Pensé que te echarías atrás. Luis soltó un bufido. Mi madre insistió. Esa chica es perfecta, Luis. Buena familia, educada, no da problemas. Como si fuera un perro de raza. Tomó un trago largo. Es aburrida. Todo lo planea. Nunca hace nada espontáneo. ¿Y en la cama?, preguntó otro, Jaime, con una risa burlona. Luis hizo un gesto con la mano, de desprecio. Previsible. Como un manual. Pero bueno, la casa de la playa estará a mi nombre. Y su padre tiene buenos contactos en el ayuntamiento. Eso vale algo. Cada palabra era un cuchillo. Me clavé las uñas en las palmas de las manos. La náusea subió por mi garganta. Todo era mentira. Nuestro encuentro, nuestro compromiso. Para él, yo era solo un acuerdo. Un perro de raza útil. La ira llegó entonces. Fría, clara, absoluta. Se apoderó de mí, ahogando el dolor. Me alejé de la planta. Caminé directo hacia los padres de Luis. Doña Carmen, elegantísima en su traje de seda, hablaba con unas amigas. Don Ricardo, su marido, discutía de vinos. Doña Carmen. Don Ricardo. Mi voz sonó sorprendentemente serena. Carmen se volvió, con su sonrisa social perfecta. Naya, cariño, ¿todo bien?
No, la palabra cortó el aire como un cristal. Su sonrisa se congeló. Su hijo acaba de dejar claro, ante sus amigos, que este matrimonio es una farsa. Que me considera un perro de raza útil. Una inversión. Don Ricardo palideció. Naya, estás alterada. El champán, quizás. No he bebido champán. Los miré a los dos, uno tras otro. Escúchenme bien. A partir de hoy, todo cambia. Sin esperar respuesta, di media vuelta. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda. El ruido de la fiesta se desvaneció. Solo escuchaba el latido de mi sangre, decidido y furioso, en mis oídos. La Naya que planeaba cada detalle había muerto en ese instante. Algo nuevo, y peligroso, acababa de nacer. Y Luis y su perfecta familia no tenían idea de lo que se les venía encima. La música seguía sonando. Los invitados bailaban. Pero yo, Naya, ya no sonreía. Caminé entre la multitud. Sentía las miradas. Susurros. Doña Carmen y don Ricardo habían desaparecido. Seguramente buscando a Luis. Yo iba directa a mi objetivo. Luis estaba ahora junto a la torta nupcial. Charlaba con su padrino, Miguel. Su risa era estridente. Falsa. Me acerqué. Él me vio. Su sonrisa se desvaneció un instante. Luego forzó otra. Ahí está mi esposa, exclamó, alargando un brazo. Lo evitó. Necesito el micrófono, Luis, dije. Mi voz era clara. Fría. Él frunció el ceño. ¿Para qué? Para hacer el brindis. Como es tradición. Mentira. Pero sonaba creíble. Miguel, algo confundido, asintió. Fue a buscar al DJ. Un minuto después, tenía el micrófono inalámbrico en la mano. La música se detuvo. Todas las caras se volvieron hacia nosotros. 150 personas. Familiares, amigos, socios de negocios de los padres de Luis. Toqué el micrófono. Un pequeño feedback sonó. Perfecto. Todos prestaban atención. Buenas noches. Mi voz resonó en la carpa. Quisiera hacer un brindis. Un brindis muy especial. Luis, a mi lado, parecía aliviado. Pensó que yo iba a seguir el guión. A hablar de amor eterno. Sonrió, levantando su copa. Yo no levanté la mía. Hace menos de una hora, comencé, mientras buscaba un vaso de agua, pasé cerca de un grupo de amigos de mi recién estrenado marido. Señalé con la cabeza hacia donde estaban Álvaro y Jaime. Ellos se pusieron rígidos. No era mi intención escuchar. Pero escuché. El silencio se hizo absoluto. Solo se oía el viento en los árboles. Escuché a Luis explicar por qué se casaba conmigo. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Su sonrisa había desaparecido. Dijo que su madre insistió. Que yo era como un perro de raza. Educado. Que no daba problemas. Un murmullo recorrió la carpa. Mis padres, en una mesa cercana, tenían el rostro descompuesto. Dijo que yo era aburrida. Previsible. Incluso en la cama. El murmullo creció. Pero que al menos, la casa de la playa estaría a su nombre. Y que los contactos de mi padre en el ayuntamiento le serían útiles. Eso, según él, valía algo, punto. Naya, cállate, gritó Luis. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. Intentó arrebatarme el micrófono. Yo di un paso atrás. No me callaré. Mi voz era de hielo. Tú me humillaste. Deliberadamente. Ante tus amigos. Ahora, todos aquí lo sabrán. Miré a la multitud. A sus caras de shock, de horror, de morbosa curiosidad. Por eso, brindo. Levanté el micrófono, como si fuera una copa. Brindo por el fin. Brindo porque esta farsa termina ahora. Hoy no habrá noche de bodas. No compartiré tu cama. Ni tu casa.
Ya he hecho los arreglos necesarios. ¿Estás loca?, rugió don Ricardo, levantándose de su mesa. Baja de ahí inmediatamente. He terminado, dije, ignorándolo. Devolví el micrófono a Miguel, que estaba petrificado. Luego, me dirigí a mi padre. Su rostro mostraba dolor, pero también un destello de orgullo. Papá, mamá, lo siento. Os explicaré todo. Recogí con calma las enaguas de mi vestido. Caminé hacia la salida de la carpa. La multitud se abrió ante mí. Formaban un pasillo de rostros mudos. No te vayas, eres mi esposa, gritó Luis detrás de mí. Su voz era una mezcla de orden y súplica. Me detuve. Me volví, solo un poco. No. No lo soy. No de la manera que importa. A partir de este momento, solo soy la mujer a la que insultaste. Y te aseguro que no lo olvidaré. Seguí caminando. Salí de la carpa, hacia la noche fresca. No fui hacia la suite nupcial preparada en la finca. En su lugar, giré hacia los antiguos establos, ahora convertidos en habitaciones para invitados. Llevaba una pequeña llave en el bolsillo oculto de mi vestido. Había alquilado una de esas habitaciones, bajo un nombre falso, la semana anterior. Por si acaso. Una precaución que ahora parecía profética. Al cerrar la puerta de la sencilla habitación, la fuerza me abandonó. Me apoyé contra la madera. El temblor me recorrió todo el cuerpo. No lloré. La rabia era un fuego que secaba las lágrimas. Me quité el velo. Lo tiré al suelo. Luego, con dificultad, me desabroché parte del vestido. Debajo, llevaba ropa cómoda. Un pantalón y una sudadera. Los guardé en una bolsa que ya estaba allí. Sonaron golpes furiosos en la puerta. Naya, abre, esto es una locura. Era la voz de doña Carmen, aguda, histérica. No respondí. Respiré hondo. Encendí mi teléfono móvil, que había tenido apagado. Varias llamadas perdidas de Luis. Un mensaje de mi madre, ¿dónde estás, hija? Estamos preocupados. Le respondí rápido, estoy a salvo. En la finca. Hablamos mañana. Los golpes en la puerta cesaron. Se oyeron pasos alejándose, furiosos. Afuera, la fiesta había muerto. Podía imaginar el caos. El escándalo. La vergüenza de la familia Montenegro inundando la almazara. Yo no sentía vergüenza. Sentía una libertad feroz y amarga. Había roto el jarrón más caro delante de todos. Y ahora, los trozos estaban en el suelo. Ellos tendrían que decidir cómo recogerlos. Me acosté en la cama, vestida. Escuché el sonido de los coches arrancando, alejándose. La fiesta se había terminado. Mi matrimonio, también. Antes incluso de comenzar. Mañana sería otra batalla. Pero al menos, esta noche, no dormiría junto al hombre que me despreciaba. Era un principio. Un principio frío y solitario. Pero era mío. La mañana llegó con un resplandor frío. Me desperté en la cama extraña. Todavía llevaba puesta la ropa cómoda. El vestido de novia, un montón de satén y encaje, yacía en el suelo como un fantasma. Me levanté. Me miré en el espejo. Ojos cansados, pero con una determinación nueva. Firme. Inquebrantable. Sabía que no podía esconderme. No quería. Me vestí con cuidado. Unos jeans, una camisa sencilla, zapatos planos. Recogí mis pocas cosas en la bolsa. Mi teléfono vibró. Mensajes de mi madre, ven a casa cuando puedas. Mensajes de Luis, tenemos que hablar. Esto es un disparate. Lo borré todo. Solo guardé uno de mi padre, te apoyamos. Salí de la habitación. La finca estaba en silencio. Un silencio pesado, cargado. Caminé por el pasillo hacia la casa principal. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Y atención. La puerta del comedor de desayuno estaba abierta. Dentro,
la familia Montenegro estaba reunida. Luis, pálido, con la misma ropa de la noche anterior. Doña Carmen, con un rostro duro y cansado, perfectamente peinada. Don Ricardo, leyendo el periódico con furia, haciendo crujir las páginas. Y el hermano mayor de Luis, Javier, sentado aparte, observando. Todos alzaron la vista cuando aparecí en la puerta. Doña Carmen fue la primera en hablar. Su voz era un hilo de acero. Ahora apareces. Después de la escena de anoche. Después de la humillación. Entré. No me senté. Me quedé de pie al otro lado de la mesa. Buenos días, dije. Mi voz sonaba calmada. Demasiado calmada. Buenos días, estalló Luis, levantándose. Destrozaste nuestra boda, has hecho el ridículo de nosotros. Yo hice el ridículo. Lo miré fijamente. Tú solo proporcionaste la verdad. Esa verdad que contaste tan alegremente a tus amigos. Don Ricardo bajó el periódico. Naya, esto tiene solución. Estás alterada. Fue un malentendido. Luis bebió demasiado. Habló sin pensar. No hubo malentendido. Saqué mi teléfono. Había grabado un mensaje de voz anoche, después del incidente. Describía todo, con sus palabras exactas. Pulsé play. Mi voz, algo temblorosa pero clara, llenó la sala, dijo que yo era un perro de raza, que era aburrida, que la casa de la playa y los contactos de mi padre valían la pena. Luis palideció aún más. Doña Carmen apretó los labios. Lo tengo grabado. Y lo tengo guardado en un lugar seguro, dije, guardando el teléfono. ¿Qué quieres?, preguntó don Ricardo, con voz baja y peligrosa. ¿Dinero? Una ola de asco me recorrió. No quiero su dinero. Quiero justicia. Justicia, repitió doña Carmen con desdén. Eres su esposa. Por la iglesia y por la ley. Tu sitio está aquí. Arreglando esto en familia, como adultos. No, la palabra cayó como un martillo. Mi sitio no está junto a un hombre que me desprecia. Y no formo parte de esta familia. No después de anoche. Luis se dejó caer en la silla. Parecía un niño regañado. ¿Qué vas a hacer?, murmuró. Primero, me voy. Hoy. No viviré contigo. Volveré a mi piso. Vi el pánico en sus ojos. Mi piso, el de soltera, que nunca vendí. Mi padre me aconsejó que no lo hiciera. Ahora entendía por qué. Segundo, no quiero verlos. A ninguno. Tercero, iniciaré los trámites de separación. Inmediatamente. Es una locura, gritó doña Carmen. La vergüenza, el qué dirán. Todos en Málaga hablarán. Arruinarás la reputación de esta familia, y la tuya propia. La miré directamente. Era el momento. La frase que había estado madurando toda la noche. Doña Carmen, dije, con una calma helada. ¿De verdad cree que la reputación de su familia es más importante que la verdad, que es más valioso, el que dirán, que el respeto que su hijo nunca me tuvo? El comedor quedó en silencio. Javier, el hermano, bajó la mirada, esbozando una leve y rápida sonrisa. Doña Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba escandalizada. Nadie le hablaba así. La respuesta, para mí, está clara, continué. Prefiero la verdad y la soledad, que una mentira y un lugar en su mesa. Buena suerte limpiando este desastre. No cuenten conmigo para ayudar. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Naya, espera. Era la voz de Luis. Débil. Sin fuerza. No me volví. Salí al vestíbulo. Allí, junto a la puerta principal, estaba mi pequeña maleta. La había hecho traer de la suite nupcial por un servicio de la finca, antes del desayuno. Un joven empleado, con los ojos muy abiertos, me la acercó. Gracias, Antonio, dije. Él asintió, sin atreverse a hablar. Abrí la gran puerta de madera.
El sol de la mañana me dio de lleno. Afuera, mi coche pequeño y antiguo me esperaba. Lo había aparcado lejos, el día anterior, por si acaso. Otro, por si acaso, que ahora era mi salvación. Metí la maleta en el asiento trasero. Antes de arrancar, miré hacia la casa. En una ventana del primer piso, una figura me observaba. Doña Carmen. Su rostro era una máscara de furia y desprecio. Sonreí, sin alegría. Era una sonrisa de despedida. Y de guerra. Arranqué el motor y conduje por el largo camino de entrada, dejando atrás la almazara, la boda rota, y a la mujer que pensé que sería. Esa mujer ya no existía. En su lugar, al volante, había otra. Una con las manos firmes en el volante y un camino solitario por delante. Un camino que, por fin, era solo mío. Mi piso en el centro de Málaga olía a cerrado. A ausencia. Había estado vacío solo unas semanas, pero parecían años. Dejé la maleta en el suelo. El silencio era enorme. No había música de fiesta. No había susurros. No había la respiración de un hombre que me despreciaba. Solo yo. Me desplomé en el sofá. La fuerza del desayuno se desvaneció. Ahora solo quedaba un vacío inmenso. Y rabia. Sobre todo, rabia. Era el motor que me mantenía en pie. El teléfono vibró. No era Luis. Ni su familia. Era Sofía. Mi mejor amiga desde la infancia. El único ser humano, aparte de mis padres, que no me había juzgado anoche. Solo me había enviado un mensaje: cuando necesites hablar, estoy aquí. Marqué su número. Naya. Su voz era un salvavidas en la tormenta. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? En mi piso. Y no. No estoy bien. La voz se me quebró. Por primera vez, las lágrimas llegaron. Callada, desgarradora. Voy para allá. En 15 minutos. Colgó. No discutí. 20 minutos después, estaba en mi puerta, con una bolsa de comida china y una botella de vino. No preguntó. Me abrazó. Y lloramos las dos. Después, entre rollitos de primavera, le conté todo. Lo de la boda. Las palabras de Luis. El desayuno. Mi huida. Sofía escuchaba, con los ojos cada vez más enfadados. Ese gilipollas, resumió al final. ¿Y esa arpía de su madre, qué piensas hacer? Separarme. Divorciarme. Arruinar su reputación tanto como arruinaron mi día. Sonaba vengativa. Lo era. Sofía asintió, pensativa. Era abogada. De familia modesta, pero con una inteligencia feroz. El divorcio puede ser rápido si hay mutuo acuerdo. Pero ellos no querrán. Defenderán su imagen. Atacarán la tuya. Dirán que eres inestable. Que tuviste un ataque de nervios. Tengo la grabación, dije. Es un buen inicio. Pero no basta. Necesitamos algo más. Algo que les obligue a estar de acuerdo. Algo que les dé más miedo que el escándalo de un divorcio. Su mirada se volvió calculadora. La bodega. Los negocios de los Montenegro. Don Ricardo siempre ha sido creativo con los impuestos. Y Luis maneja gran parte de la exportación. ¿Está sugiriendo que investigue a su familia?, pregunté, sorprendida. Estoy sugiriendo que te defiendas. Con todas las armas. Ellos tienen dinero y contactos. Tú tienes la verdad y acceso. Viviste con ellos durante el compromiso. Oíste cosas. Viste cosas. Tenía razón. Recordé cenas. Conversaciones a medias. Comentarios de don Ricardo sobre amigos en Hacienda. Luis quejándose de inspecciones molestas. No sé por dónde empezar, admití. Yo puedo ayudarte. Discretamente. Tengo contactos. Pero tú, de momento, tienes que parecer fuerte. Inquebrantable. No la esposa herida, sino la mujer que exige respeto.
Tienes que salir. Que te vean. Así que, 2 días después, fui a un evento benéfico en el Museo Carmen Thyssen. Una gala para recaudar fondos para un hospital infantil. Sabía que ellos estarían. Era su círculo. Tenía que enfrentarlos. Me vestí con un vestido negro, sencillo y elegante. Sin joyas de boda. Solo unos pendientes míos. Mi pelo, suelto. Entré sola. Sentí las miradas de inmediato. Susurros como cuchillos. Es la novia de los Montenegro, el escándalo, pobre chica, qué dramática. Los vi a ellos. Luis, con cara de pocos amigos, junto a sus padres. Doña Carmen, radiante en un vestido carmesí, hablando con el alcalde. Me vio. Su sonrisa se congeló un milisegundo. Luego, me ignoró por completo. Fui directa a saludar a los organizadores. Sonreí. Doné una cantidad considerable, de mi propio dinero. Firmé el libro. Actué con una normalidad absoluta. Como si mi vida no se hubiera hecho añicos hacía 72 horas. Me acerqué a la barra. Pedí un agua. Entonces, alguien se colocó a mi lado. Un whisky solo. Doble. Reconocí la voz. Era Javier, el hermano mayor de Luis. El que había estado callado durante el desayuno. Era más reservado que Luis. Más inteligente, decían. Trabajaba en la parte administrativa de la bodega. Naya, dijo, sin mirarme. Bebió un trago. Javier. Mi voz era neutral. Has causado un terremoto, dijo, mirando al frente, a la multitud. No fui yo quien empezó a temblar la tierra. Él esbozó una sonrisa breve, amarga. Lo sé. Oí a Luis. Anoche. Y otras veces. Hizo una pausa. Siempre has sido un idiota. Y un malcriado. Sus palabras me sorprendieron. No respondí. Mi padre y mi madre quieren tapar esto. Rápido. Ofrecerte dinero. Una anulación tranquila. Que firmes un papel de confidencialidad. No quiero su dinero, repetí, como en el desayuno. Lo sé. Por eso estoy aquí. Por fin, me miró. Sus ojos eran grises, serios. Ellos creen que todos estamos en el mismo bando. Pero no es así. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Bajó la voz. La bodega. Los números no cuadran. Luis ha estado haciendo movimientos. Con el dinero de exportación. Mi padre hace la vista gorda. Pero no es solo estupidez. Es peligroso. Me miró fijamente. Si alguien con acceso, con motivación, empezara a hacer preguntas, podría encontrar cosas. Cosas que darían mucho más miedo que un divorcio escandaloso. ¿Por qué me dices esto?, susurré. Porque mi hermano se lo merece. Y porque a veces, para limpiar una casa, hay que tirar abajo alguna pared podrida. Bebió el último trago. No hablaremos más. No nos veremos. Pero si buscas, empieza por los registros de exportación a México del año pasado. Los números no coinciden. Se alejó, mezclándose con la multitud, dejándome sola con el latido acelerado de mi corazón y una nueva y peligrosísima pieza de información. No era una disculpa. No era una alianza. Era un arma. Javier me estaba dando un arma. Y yo estaba lista para usarla. La partida había cambiado. Ya no se trataba solo de mi orgullo. Se trataba de su supervivencia. Y yo acababa de aprender que, en esta familia, no todos remaban en la misma dirección. Algunos, desde dentro, estaban dispuestos a hundir el barco. El aire en el bar pequeño cerca del puerto olía a pescado frito y sal. Sofía y yo estábamos en una mesa de atrás. Entre nosotras, su ordenador portátil mostraba registros de exportación. Números, facturas, documentos de aduana. Todo era un mare magnum. La pista de Javier, exportación a México, año pasado, era como buscar una aguja en un pajar.
Un pajar digital y posiblemente ilegal. No entiendo nada de esto, admití, frotándome los ojos. Contabilidad, impuestos, no es mi mundo. Pero es el mío, dijo Sofía, haciendo clic con determinación. Y el de mi amigo Raúl. Él es contable. Especializado en detección de fraudes fiscales. Le he pasado algunos de estos números. De forma anónima, por supuesto. Y me ha dicho que hay cosas raras. Facturas duplicadas. Pagos a una empresa intermediaria en México que no aparece en ningún registro oficial. Cantidades que no coinciden. Me miró. Es solo un vistazo rápido. Pero huele mal, Naya. Muy mal. El camarero nos trajo 2 cafés. Lo bebí, amargo y fuerte. La información de Javier era cierta. Y era grave. Pero no era suficiente. Eran solo números. Necesitaba algo más personal. Algo que conectara a Luis directamente con algo sucio. Recordé entonces algo. Una noche, meses atrás, durante el compromiso. Luis había bebido mucho. Coñac, creo. Estábamos en casa de sus padres. Él estaba de mal humor. Su padre le había reñido por algo de la bodega. Siempre igual, había mascullado Luis, más para sí mismo que para mí. Como con lo de la chica de la contable. Una putada, pero se solucionó con dinero. Todo se soluciona con dinero en esta familia. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era el rencor del día. Pero ahora... La chica de la contable. Sofía, dije, poniendo la taza sobre el plato con un golpe seco. ¿Quién era la contable de la bodega? Hace unos años. Ella arqueó una ceja. No lo sé. ¿Por qué? Le conté el comentario borroso de Luis. Fue hace como 3 años, quizás. Dijo, la chica de la contable. Como si hubiera habido un problema. Un problema que se solucionó con dinero. Los ojos de Sofía brillaron. Eso sí que es una pista. Una persona. Alguien a quien encontrar. Abrió una nueva ventana en su portátil. Vamos a buscar. Contable Bodega Montenegro despedida, o problema legal, a ver. La búsqueda no dio frutos de inmediato. Pero Sofía era persistente. Llamó a otro contacto, un periodista de investigación local. Le pagó con la promesa de una futura exclusiva, si la cosa se ponía interesante. 1 hora después, el periodista le devolvió la llamada. Marina Ruiz, dijo Sofía, colgando. Era la contable senior de Bodegas Montenegro durante casi 10 años. Fue despedida hace 3 años. Oficialmente, por recortes de personal. ¿Y su hija? Ahí está lo bueno. Tiene una hija. Clara Ruiz. Tenía entonces 19 años. Estudiaba turismo. Según el rumor que me ha pasado mi contacto, hubo un incidente con ella. Y con Luis. Un incidente, repetí, sintiendo un escalofrío. Al parecer, salieron un tiempo. En secreto. Luis tendría unos 25. Y luego, la chica dejó de verse. Se fue de Málaga unos meses. Volvió, diferente. Y la madre, Marina, dejó su trabajo de la noche a la mañana, con una bonífica indemnización bastante generosa. Las piezas encajaban. De forma horrible. ¿Tienes una dirección? ¿De la madre o de la hija? La madre sigue en Málaga. En el barrio de El Palo. Media hora después, estábamos aparcando frente a un bloque de pisos modesto pero limpio. Subimos al tercero. Llamé a la puerta del 3B. Una mujer de unos 50 años, con cara cansada, abrió. Sí. Señora Marina Ruiz, pregunté. ¿Quién pregunta? Soy Naya. Y esta es Sofía, mi abogada. Vi cómo se le cerraba el rostro al oír, abogada. No venimos por problemas. Venimos, por Luis Montenegro. El nombre actuó como una descarga eléctrica. Su cuerpo se puso rígido.
No tengo nada que decir. Nada. Por favor, supliqué, y mi voz sonó genuinamente cansada, rota. Me casé con él hace 4 días. Y me abandonó en el altar. Humillándome. Ahora, necesito entender con qué tipo de hombre me casé. Por favor. La ira en sus ojos se mezcló con algo más, reconocimiento. Tal vez había oído algo del escándalo. Dudó. Luego, con un suspiro, se apartó. Pasen. Pero poco tiempo. El piso era pequeño, acogedor. Fotos de una chica joven, rubia y sonriente, en las paredes. Clara. Nos sentamos. Yo me lancé. Sé que su hija salió con Luis. Hace unos años. Y sé que algo pasó. Algo malo. Algo que su familia arregló con dinero. Marina Ruiz se quedó quieta. Luego, sus hombros se hundieron. Parecía derrumbarse por dentro. Clara está fuera. En Sevilla. Está bien ahora. Tiene su vida. Nos miró. Fue un infierno. Luis la cortó de golpe cuando se enteró del embarazo. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Embarazo? Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas antiguas. Sí. Mi niña estaba asustada. Se lo dijo. Él, al principio dijo que la apoyaría. Luego, cambió. Dijo que era una cazafortunas. Que lo había planeado. Su madre, esa doña Carmen, vino a verme. Su voz temblaba de odio. Me ofreció dinero. Mucho dinero. Para que Clara se ocupara del problema. Y para que yo dejara mi trabajo y nos calláramos para siempre. Amenazó con arruinar la reputación de mi hija. Con decir que era una mentirosa, una obsesiva. ¿Y Clara? ¿Qué pasó con el bebé?, pregunté, con un nudo en la garganta. Ella no podía. No quiso. Tuvo al niño. Es un niño. Lo dio en adopción. Una familia maravillosa, de fuera. Ella lo decidió. Fue lo más duro de su vida. Marina nos miró fijamente. ¿Por qué viene ahora? ¿Qué quiere? Justicia, susurró Sofía a mi lado. O, al menos, evitar que hagan lo mismo a otra persona. No tengo pruebas, dijo Marina. Fue todo en efectivo. Y las amenazas fueron verbales. Mi palabra contra la de ellos. Pero tiene su historia, dije, poniéndome de pie. Y yo le creo. Eso ya es algo. Al salir del edificio, el sol me pareció demasiado brillante, demasiado cruel. Luis no solo era un ídolo vanidoso. Era un cobarde. Un hombre capaz de comprar silencio y de abandonar a su propio hijo. La rabia dentro de mí ya no era caliente. Era fría. Como el acero. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Sí. Hola, Naya. Soy Javier. La voz sonaba tensa. Mi madre sabe que hablamos en la gala. Sabe que te di una pista. Ten cuidado. Ella no se va a quedar quieta. Antes de que pudiera responder, colgó. Sofía me miró, preocupada. ¿Qué pasa? Parece que la siguiente jugada, dije, metiéndome en el coche, va a venir de su lado. La invitación llegó por mensaje de texto. Corta, seca. De un número desconocido, pero supe de quién era al instante. Naya. Asuntos pendientes. Almuerzo familiar. Domingo, 14. La Almazara. Esperamos que asistas. Cr. Carmen Montenegro. No era una invitación. Era una orden. Una trampa, probablemente. Sofía quiso venir conmigo, como mi abogada. Me negué. Es una jugada de intimidación, dijo ella, preocupada. Quieren verte sola. Presionarte. Lo sé, respondí. Pero tengo que ir. Es el campo de batalla que eligieron. Y esta vez, voy preparada. El domingo, a las 2 en punto,
llegué al Almazara. El sol caía a plomo sobre los olivos. La finca parecía dormida, silenciosa. Pero yo sentía la tensión. Como si la tierra misma contuviera el aliento. Antonio, el mismo joven empleado, me abrió la puerta. Evitó mi mirada. Pasen, señora. Están en el comedor de diario. No era el gran salón. Era el comedor más pequeño, el íntimo. Donde se trataban los asuntos de familia. Donde se daban los castigos. Entré. Los 5 estaban sentados. Doña Carmen a la cabecera, un faro de autoridad en lino beige. Don Ricardo a su derecha, rojo de ira contenido. Luis, junto a él, pálido, con ojeras. Frente a ellos, Javier. Me miró un segundo, luego bajó la vista a su plato. Y en el otro lado, un hombre de unos 50, con traje y gesto serio. Un abogado, sin duda. No trajiste a tu abogada, dijo doña Carmen, sin ofrecer un saludo. Un error. Creo que para lo que haya que hablar, somos suficiente, dije, tomando asiento en el otro extremo de la mesa, frente a ella. La mesa era un campo de batalla entre nosotras. Esto ha ido demasiado lejos, Naya, comenzó don Ricardo, con voz grave. Tu espectáculo. Tus acusaciones. Has manchado el nombre de esta familia. Luis manchó nuestro matrimonio, respondí, calmada. Yo solo limpié la suciedad a la vista de todos. Luis dio un puñetazo en la mesa. Basta ya. Estoy harto de esto. Firmas los papeles de anulación y te vas con una compensación. Y se acabó. El hombre del traje, el abogado, tomó la palabra. Efectivamente, señora Montenegro. Le ofrecemos un acuerdo generoso. Una suma considerable. A cambio de la anulación del matrimonio por mutuo acuerdo y, sobre todo, de un acuerdo de confidencialidad absoluto. No hablará de este asunto con nadie. Jamás. Doña Carmen esbozó una sonrisa delgada. Es una oferta muy razonable. Podrás empezar una nueva vida. Lejos. Sin más dramas. Los miré a todos, uno por uno. Mi mirada se detuvo en Javier. Él seguía mirando su plato vacío. ¿Cuánto?, pregunté. Doña Carmen intercambió una mirada de triunfo con el abogado. Creían que cedía. 500.000 euros. Era una fortuna. Una verdadera fortuna. Para callarme. Para desaparecer. Dejé escapar una risa seca, cortante. ¿Tampoco vale su reputación? ¿Tampoco vale el silencio sobre el hijo que Luis tuvo y abandonó? El silencio fue repentino. Total. Como si el mundo se hubiera detenido. Luis se puso blanco como la pared. ¿Qué? Doña Carmen perdió por completo su compostura. ¿De qué estás hablando? Son mentiras venenosas. Clara Ruiz, dije, clavando mis ojos en Luis. La hija de su antigua contable, Marina. Hace 3 años. Ella quedó embarazada. Tú le prometiste apoyo. Luego, tu madre fue a verla. Le ofreció dinero. Mucho dinero. Para que Clara abortara, o se callara. Clara no abortó. Tuvo un niño. Un niño que dio en adopción. Tu hijo, Luis. Don Ricardo se levantó, haciendo caer la silla. Esto es una infamia. No tienes pruebas. Tengo el testimonio de Marina Ruiz. Y puedo encontrar a Clara. Y puedo iniciar una demanda de paternidad. Con un simple test de ADN, se aclara todo. Mentía. No tenía pruebas concretas. Pero mi certeza era absoluta. Luis parecía a punto de vomitar. No, no puede ser, ella dijo que lo resolvería. Cállate, idiota, rugió doña Carmen, dirigiéndose a su hijo. Luego, a mí, esa mujer es una mentirosa. Una despechada. Su palabra no vale nada en un tribunal. Quizás no, admití. Pero vale mucho en los periódicos. Heredero de Bodegas Montenegro abandonó a su hijo. Familia pagó por silenciar escándalo.
Los titulares se escriben solos. El abogado de la familia tosió. Señora, esto es extorsión. No, dije. Es transparencia. Ustedes me ofrecieron dinero por mi silencio. Yo les estoy diciendo el precio de mi silencio. Y no es 500.000 euros. ¿Qué quieres entonces?, espetó don Ricardo, jadeando de furia. El divorcio. Rápido. Y no una anulación, un divorcio. Con las causas que sean. Por las mentiras, por el abandono. Y una compensación justa. La mitad de los bienes gananciales que correspondan desde nuestra fecha de compromiso. Mi piso a mi nombre, siempre lo fue. Y la casa de la playa de Marbella. La que tanto le gustaba a Luis. A mi nombre. Jamás. Es de la familia, gritó doña Carmen. Entonces, mañana mismo llamo a 3 periódicos, dije, encogiéndome de hombros. Y también a Hacienda. Porque tengo algunos datos curiosos sobre las exportaciones a México. Facturas duplicadas. Una empresa fantasma. Cosas que, seguro, son solo errores contables, ¿verdad, don Ricardo? Don Ricardo palideció. Su furia se convirtió en miedo. Miró a su hijo mayor. Javier, ¿tú sabes algo de esto? Todos miraron a Javier. Él, por fin, alzó la vista. Su rostro era una máscara de cansancio y desprecio. No me miró a mí. Miró a su padre y a su hermano. Sí, padre. Lo sé. He tratado de arreglarlo en silencio. Pero Luis es un inepto. Y tú le cubrías las espaldas. Y mamá tapaba todos sus escándalos con cheques. Su voz era clara, fría. Naya tiene razón. En todo. Las palabras cayeron como bombas. La traición dentro de su propia casa. Tú. Traidor, gritó Luis, intentando levantarse para ir hacia su hermano. Siéntate, rugió don Ricardo, con una voz que no admitía réplica. La habitación quedó en un silencio pesado, roto solo por la respiración entrecortada de Luis. Doña Carmen me miró. Ya no había furia en sus ojos. Había algo peor, un respeto helado, mezclado con odio. Eres una arpía, susurró. Me enseñaron las mejores, respondí, sin apartar la vista. Don Ricardo se dejó caer en su silla, derrotado. El abogado miraba sus papeles, sin saber qué hacer. Haré que mi abogada se ponga en contacto con la suya, dije, poniéndome de pie. Con las condiciones. Tienen 48 horas para aceptar. Si no, empiezo a hacer llamadas. Caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Antes de salir, me volví. Javier me miraba. Asintió, una vez, casi imperceptiblemente. Una cosa más, dije, dirigiéndome a Luis. Él alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y miedo. El niño. Tu hijo. Espero que, algún día, sea mejor hombre que su padre. Salí, dejando atrás el silencio cargado de odio y el sonido de una familia desmoronándose. No había ganado la guerra. Pero había ganado la batalla. La más importante. La de dejarles claro que ya no tenían ningún poder sobre mí. Las 48 horas pasaron como un lento latido. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Solo un silencio denso y cargado. Me pasé el tiempo con Sofía y con el abogado que ella recomendó, un hombre mayor y tranquilo llamado Emilio Vidal. Experto en divorcios complicados de gente con dinero. Han recibido nuestra propuesta formal, dijo Emilio, desde el otro lado de su escritorio de caoba. No han respondido. Es una táctica. Intentan que nos pongamos nerviosos, que bajemos la guardia. Nosotros no bajamos nada, dijo Sofía, con firmeza. Ella estaba allí como mi amiga y, oficiosamente, como mi asesora. Tenemos las cartas. Ellos lo saben. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo miré. ¿Puede ser de ellos? Contesta, dijo Emilio. Pero pon el altavoz. Lo hice. Diga. Naya. Era la voz de Luis.
rota. Rencorosa, pero sin fuerza. Tenemos que hablar. A solas. No tenemos nada de qué hablar, Luis. Habla con mi abogado. Por favor, su voz casi suplicaba. 5 minutos. En un lugar público. Donde tú quieras. Tengo que explicarme. Miré a Emilio. Él frunció el ceño, pero hizo un gesto ambiguo con la mano. Sofía negó con la cabeza con vehemencia. El café la esquina. En media hora. Y solo 5 minutos, dije, y colgué antes de que pudiera responder. ¿Estás segura?, preguntó Sofía, preocupada. No. Pero quiero oír lo que tiene que decir. Quiero verle la cara. El café la esquina estaba lleno de gente. Ruidoso. Anónimo. Perfecto. Llegué primero. Me senté en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared. Luis llegó 5 minutos después. Parecía haber envejecido 10 años. Ojos hundidos, barba de varios días. Se sentó frente a mí. No supo cómo empezar. ¿Qué quieres, Luis?, pregunté, sin preámbulos. Él jugueteó con un sobre que llevaba en las manos. He hablado con mis padres. Con el abogado. Van a aceptar tus condiciones. No me sorprendió. Pero oírlo hizo que algo dentro de mí, un nudo de tensión que llevaba días, se deshiciera un poco. Bien. Pero, yo. Tragó saliva. Naya, lo siento. Lo de la boda, lo que dije, fue estúpido. Yo era un idiota. Estaba nervioso, bebí demasiado, quería quedar bien con mis amigos. Y lo de Clara Ruiz, me interrumpí, mi voz helada. ¿También fue para quedar bien con tus amigos? ¿Abandonar a tu hijo fue un acto de nervios? Se encogió como si le hubiera golpeado. No, eso, fue diferente. Fue un error. Una tontería de jóvenes. Ella tenía 19 años. Tú, 25. No eran unos niños. Fuiste un cobarde. Y tu madre fue una criminal, al comprar su silencio. Él no negó lo último. Bajó la cabeza. Lo sé. Lo sé ahora. Ella, mi madre, siempre ha controlado todo. Siempre ha arreglado mis problemas. Y yo, me dejé. Por un segundo, vi un destello del niño malcriado y asustado que era. Pero la compasión murió al nacer. Demasiado tarde. Tu disculpa no cambia nada. No para mí. Quizás, si algún día, deberías intentar buscarlo. A tu hijo. Y disculparte con él. Si es que tiene suerte, nunca sabrá quién es su padre. Luis palideció aún más. Sacó un pañuelo y se secó la frente. El abogado mandará los papeles a los tuyos. La casa de la playa está a tu nombre. Yo, me voy un tiempo. A Madrid. A trabajar en otra cosa. Así que te echan, dije, sin piedad. Tu propio techo familiar se quema, y tú sales corriendo. Como siempre. Él asintió, sin poder mirarme a los ojos. Sí. Como siempre. Se levantó. Dejó el sobre la mesa. Esto, es para ti. No es del abogado. Es mío. Se fue, cabizbajo, y se perdió entre la multitud. Yo me quedé sentada, mirando el sobre blanco. Finalmente, lo abrí. Dentro, había una carta manuscrita, breve, y una llave antigua, de las de hierro pesado. Naya. Esta llave abre el archivo viejo del sótano de la bodega. En la caja fuerte detrás de la estantería de contabilidad del año 2019, encontrarás las copias de los cheques a Marina Ruiz y los informes médicos de Clara. Y los documentos de la empresa en México. Mi padre no sabe que sé la combinación. Ni que guardé copias. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Para poder dormir por la noche. Para que, cuando todo esto acabe, pueda mirar a mi hermano a la cara y decirle que pagó. Y para que mi padre no pueda seguir mintiéndose a sí mismo. No espero que lo entiendas. Ni que me perdones. Solo que lo uses.
J. No había firma. Solo la inicial. Metí la llave y la carta en el bolso. Mis manos temblaban ligeramente. Esto era la bomba definitiva. La prueba tangible. Javier no solo había traicionado a su familia. Les había puesto la soga al cuello. Y me había dado a mí la otra punta de la cuerda. Una semana después, los papeles llegaron. El acuerdo de divorcio era claro, duro, y totalmente a mi favor. Divorcio exprés por las causas que fueran. La casa de la playa de Marbella, a mi nombre. Una compensación económica sustancial, pero no exagerada. Lo justo para no parecer chantaje. Y un acuerdo de confidencialidad mutuo. Ninguna de las dos partes podría hablar públicamente de los hechos. Ellos protegían su reputación. Yo protegía mi privacidad y, aunque me repugnara, protegía a Clara Ruiz de otro escándalo. Lo firmé sin vacilar. En la oficina de Emilio, con Sofía a mi lado. Al salir, el aire olía diferente. A libertad. A algo nuevo y desconocido. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, abrazándome. Ahora, dije, mirando la llave antigua que pesaba en mi bolsillo, voy a asegurarme de que cumplan su parte del trato. Y después veremos. La guerra había terminado. Con un tratado frío y lleno de papel. No había vencedores morales. Solo supervivientes. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba viva. Y tenía las llaves de mi propia vida. Y de sus secretos más oscuros. El divorcio fue un trámite frío. Firma aquí, firma allá. Papeles que deshacían en minutos lo que se había construido, mal, durante años. Cuando el juez dio el visto bueno, no sentí alivio. Sentí un vacío enorme y silencioso. Como el eco después de un grito. La casa de la playa en Marbella era mía. Un apartamento amplio, luminoso, con vistas al mar. No me mudé allí de inmediato. Me quedé en mi piso de Málaga. Necesitaba la ciudad, el ruido, la normalidad. Pero un finanche, fui. Abrí las ventanas. El olor a sal y a pintura fresca llenó el espacio. Lo habían redecorado por completo. Por orden de doña Carmen, supuse. Para borrar todo rastro de su familia. Perfecto. Saqué la llave antigua de Javier. La tenía desde aquel día en el café. La había guardado, como un talismán venenoso. Con ella, y la combinación que Javier me dio después por un mensaje anónimo, había accedido al sótano de la bodega una noche. Había sacado fotos de los documentos. Los cheques a Marina Ruiz. Los informes médicos de Clara. Los papeles de la empresa fantasma en México. Eran mi seguro. Mi escudo final. No los usé. No los necesité. Los Montenegro cumplieron el acuerdo al pie de la letra. El dinero llegó. Las escrituras de la casa, también. Su silencio fue absoluto. El mío, también. Pero el poder de saber que podía destruirlos con una llamada, eso era más valioso que cualquier cheque. Un mes después del divorcio, me llegaron noticias. No por prensa. Por Sofía, que lo oyó de su contacto periodista. Hacienda había iniciado una inspección sorpresa en bodegas Montenegro. Irregularidades en exportaciones. Posible evasión fiscal. No era una investigación masiva, pero sí lo suficientemente molesta y pública como para hacer daño. Don Ricardo estaba furioso. Luis, según decían, se había ido a Madrid, pero la sombra lo seguía. Javier, curiosamente, había ascendido dentro de la empresa. Se hablaba de que era él quien estaba poniendo orden. No supe, ni quise saber, si Javier tuvo algo que ver con esa inspección. Quizás fue mi mera existencia, con mi conocimiento, lo que despertó sospechas. O quizás fue su propia limpieza interna. Un Judas que, después de la traición, se queda con las 30 monedas y el reino. Yo no quería un reino. Quería paz. Y no la encontraba. El dinero de la indemnización pesaba en mi cuenta. Era sangre money. Dinero manchado de dolor, de humillación, de un niño que nunca conocería a su padre. Una tarde,
Sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Marbella, mirando el mar, lo entendí. No podía quedármelo. No todo. No para mí. Fui a ver a Sofía. A su pequeño despacho. Quiero crear una fundación, le dije, sin preámbulos. Una fundación para ayudar a mujeres. Mujeres que hayan pasado por situaciones de abuso psicológico, de humillación, en rupturas, en divorcios. Que les ofrezca asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico, ayuda para rehacer su vida. Sofía me miró, sorprendida. Luego, una sonrisa lenta iluminó su rostro. Es una idea brillante, Naya. Y una buena manera de usar ese maldito dinero. Se llamará la Fundación Clara, dije. No por la chica, cuyo nombre real no quería exponer, sino por la claridad. Por la luz después de la oscuridad. Sofía asintió, entendiendo. Los trámites fueron largos. Pero 6 meses después, la Fundación Clara abría sus puertas en un local modesto pero acogedor en Málaga. Contratamos a una abogada y a una psicóloga. Los primeros casos llegaron poco a poco. Mujeres con los ojos vacíos, con la voz rota. Mujeres que se reconocían en mi historia, que ahora era un rumor público, aunque sin detalles. Yo no era la cara pública. Solo la financiadora. Pero a veces, me sentaba con ellas. Les ofrecía un café. Y, si preguntaban, les contaba mi historia. Sin nombres. Solo la esencia, a mí también me dejaron plantada. A mí también me llamaron loca. Y aquí estoy. Fue terapéutico. Cada pequeña victoria de esas mujeres, una custodia ganada, un piso encontrado, una sonrisa recuperada, era un baldazo de cal sobre la quemadura de mi propio pasado. Una mañana, revisando el correo de la fundación, me llegó un mensaje anónimo. Desde una cuenta desechable. La inspección de Hacienda ha derivado en multa. Una muy cuantiosa. Don Ricardo ha tenido que vender parte de las tierras de la bodega para pagarla. Luis no vuelve. Se quedó en Madrid. La reputación está hecha trizas, aunque lo disimulan. La casa se está desmoronando desde dentro. Gracias. J. No respondí. Borré el mensaje. Javier había conseguido lo suyo, debilitar a su padre, alejar a su hermano, y quedarse él con el control de los escombros. No era un héroe. Era otro jugador, con sus propias cuentas pendientes. Pero al menos, su venganza y la mía habían coincidido en sacar la verdad a la luz. Una verdad sucia y fea, pero verdad al fin. Una tarde, paseando por la playa frente a mi casa, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí, pero que una parte de mí sí. Un número de Málaga. De la finca La Almazara. Contesté. No dije hola. Naya. Era la voz de doña Carmen. Ya no tenía el tono de acero. Sonaba cansada. Vieja. He oído lo de tu fundación. No respondí. Esperé. Siempre fuiste una chica, con carácter, dijo, como si las palabras le costaran. Más de lo que creíamos. Sí, fue todo lo que dije. Hubo un silencio. Se oía de fondo el tic-tac de un reloj, enorme y solitario. Luis, está mal. No vuelve. No llama apenas. Mi marido, no es el mismo. La bodega, es un caos. Lo siento, dije, y en cierto modo, era verdad. Sentía lástima por la ruina. Nada más. Naya, su voz casi susurró. ¿Crees que podrías? Quizás una donación a tu fundación. A cambio de que no vuelvas a mencionar nada. Para limpiar el nombre. Ahí estaba. La última jugada. La compra del perdón. De la redención social. Querían lavar su imagen con un cheque a mi fundación. El círculo se cerraba. No, doña Carmen, dije, con una calma total. Su dinero no es bienvenido aquí. La Fundación Clara se financia con dinero limpio. O con el mío, que al menos, yo he lavado con mi propio sufrimiento. Busquen otra iglesia para hacer confesión. Colgué. Miré el mar.
Las olas rompían en la orilla, una y otra vez, llevándose la arena sucia, dejándola limpia. Respiré hondo. El aire salado me llenó los pulmones. Algo terminaba. Algo empezaba. No era un final feliz de cuento. Era un final real. Con heridas que cicatrizarían, pero dejarían marca. Con un dinero que no quería, pero que usaría para bien. Con un enemigo derrotado, pero no aniquilado. Y conmigo, Naya, sola frente al mar. Sin un hombre a mi lado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, enteramente a cargo de mi propia vida. Sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de paz. La paz de quien, después de la tormenta, ha logrado mantenerse en pie. Y sabe que, pase lo que pase, las olas seguirán llegando. Pero ya no tiene miedo de mojarse los pies. Un año después, la Fundación Clara era un órgano vivo que respiraba. Habíamos ayudado a decenas de mujeres. Algunas solo necesitaban asesoría legal para un divorcio complicado. Otras, como Ana, una chica joven cuyo marido controlaba cada céntimo que gastaba, necesitaban refugio, un nuevo comienzo total. Cada historia era una herida diferente, pero el patrón de dominio y desprecio era tan familiar que a veces me quitaba el aire. Yo no estaba siempre allí. Tenía una directora maravillosa, Elena, una psicóloga con más fuerza que un roble. Yo financiaba, supervisaba, y a veces, en las tardes tranquilas, servía café y escuchaba. Era mi penitencia y mi terapia. La casa de la playa en Marbella se había convertido en mi santuario. La había redecorado por completo, a mi gusto. Colores claros, muebles cómodos, mucha luz. Nada que recordara el lujo frío y ostentoso de los Montenegro. Allí, aprendí a vivir con el silencio. A no ser la esposa de, ni la novia humillada de. Solo Naya. A veces, el vacío era enorme. Otras, era una libertad tan vasta como el mar que veía desde mi terraza. Fue en una de esas tardes tranquilas, revisando las cuentas de la fundación, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Sofía estaba de vacaciones. Miré por la mirilla. En el rellano, de espaldas, mirando hacia el mar, había un hombre. No era repartidor. Llevaba unos pantalones de lino claro y una camisa azul, desarreglada por el viento. Su espalda me resultaba vagamente familiar, pero no podía situarla. Abrí la puerta, dejando la cadena puesta. Sí. Él se volvió. Y el aire se me escapó de los pulmones. Era Javier Montenegro. Pero no el Javier serio y contenido de las cenas familiares, ni el conspirador sombrío de la bodega. Este Javier parecía, deshecho. Más delgado, con canas en las sienes que no recordaba, y una barba de varios días que le daba un aire cansado, casi salvaje. Sus ojos grises, sin embargo, me miraron con la misma intensidad directa. Naya, dijo. Su voz era ronca. Javier. Mi mano se aferró al borde de la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías? Tu dirección no es un secreto de Estado, interrumpió, con un atisbo de su antigua sequedad. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Todo está cerrado. Intenté cerrar la puerta, pero él puso un pie, sin fuerza, solo para impedirlo. No se trata del pasado. Se trata del presente. Y puede que de tu fundación. Eso me detuvo. Cerré los ojos un segundo. Maldiciéndome a mí misma por picar el anzuelo. Retiré la cadena y me aparté. 5 minutos. Entró. Olía a sal y a cigarrillos. Recorrió la estancia con la mirada, como tanteando el terreno. ¿Te queda bien? La casa. Parece, tuya. Lo es. No le ofrecí asiento. Me quedé de pie, cruzada de brazos. Habla. Él se acercó a la ventana, mirando el horizonte. Mi padre tuvo un infarto. Hace 2 semanas. La noticia me golpeó, inesperadamente dura. Don Ricardo, ese toro furioso, derribado. Lo siento, dije, automáticamente. Y, en cierto modo, era verdad. Se recuperará. Pero no podrá volver a la bodega.
Los médicos son claros. Se volvió hacia mí. La bodega es mía ahora. O lo será, en cuanto se firme la transferencia. Luis. Luis no quiere saber nada. Está en Madrid, hundido en deudas de juego. Es un desastre. Me da pena, dije, y sonó sincero, pero frío. Pero no veo que tiene que ver conmigo. Ni con mi fundación. Tiene que ver, insistió, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. Lo dejó sobre la mesa de centro. Después del infarto de mi padre, mi madre, se derrumbó. Limpió su escritorio. Quemó papeles. Y encontró esto. Una copia que él guardaba. Él siempre guardaba copias de todo, por si acaso. Con un nudo en el estómago, me acerqué y tomé el sobre. Dentro había una sola hoja. Un informe de un detective privado, fechado hacía 8 meses. Mi nombre estaba en la parte superior. Y debajo, un seguimiento detallado de mis movimientos, la fundación, mi casa, mis paseos por la playa, mis cenas esporádicas con Sofía. Incluía fotos mías, tomadas con teleobjetivo. Y, al final, un párrafo que me heló la sangre: el sujeto muestra una rutina predecible. La seguridad en su domicilio y en la fundación es baja. Fácil de acceder. Recomendación: presión continuada puede ser efectiva si se desea forzar su silencio a largo plazo. Se adjuntan opciones. Las opciones no estaban adjuntas. Pero la intención era clara como el agua. Don Ricardo, incluso después del acuerdo, incluso después de todo, había estado considerando hacerme daño. O algo peor. No lo sabía, dijo Javier, su voz cargada de algo que podía ser vergüenza. Te lo juro. Lo encontré hace 3 días, entre las cosas que mi madre iba a quemar. Se lo había encargado a un tipo de poca monta, después de lo de la inspección de Hacienda. Creía que tú estabas detrás. Quería, seguro. Seguro, repetí, dejando el papel. Mis manos temblaban. ¿Matarme sería seguro para él? No lo sé, Naya, dijo, y por primera vez, su voz sonó desesperada. Creo que solo eran bravuconadas. Tácticas de intimidación. Pero con mi padre, nunca se sabía. La rabia lo estaba consumiendo. ¿Y por qué me traes esto?, pregunté, mirándolo fijamente. Podrías haberlo quemado. Nadie lo habría sabido. Habría sido más seguro para ti. Él sostuvo mi mirada. Porque ya no quiero ser parte de esto. De las mentiras. De las amenazas. Porque guardar este papel me habría hecho tan culpable como él. ¿Y por qué? Hizo una pausa, buscando las palabras. Porque tú tuviste el valor de enfrentarte a todo el sistema. De plantar cara. Yo solo di un empujón desde dentro. Tú le prendiste fuego. Eres más valiente que toda mi familia junta. Y no merecías vivir con esta mierda sobre tu cabeza, aunque no fuera más que un papel viejo. El silencio se instaló entre nosotros, solo roto por el sonido de las olas. Lo estudié. La fatiga en sus hombros era genuina. El arrepentimiento, también. Javier no era un héroe. Era un hombre atrapado en la lealtad a una familia venenosa, que finalmente había elegido un bando, el suyo propio. Y el mío, por accidente. Gracias, dije, finalmente. La palabra me sabía extraña en la boca dirigida a un Montenegro. Cogí el informe, lo acerqué a un mechero que tenía en un cenicero decorativo. Lo encendí. Lo observé arder, reduciéndose a cenizas negras. ¿Hay más copias? No que yo sepa. Mi madre quemó todo lo que encontró. Creo que, en su desesperación, solo quería proteger a mi padre, incluso de sí mismo. Este se me pasó. Entonces, asunto terminado. No del todo, dijo él, con voz más firme. Vine por 2 cosas. La primera, traerte esto. La segunda, ofrecerte algo. Aquí estaba. La otra zapatilla. Una nueva oferta, Javier, ¿dinero otra vez? No, negó con la cabeza. Un trabajo. Para tu fundación. Eso me dejó sin palabras. ¿Qué?
La bodega va a cambiar. Quiero enderezar el rumbo. Transparencia. Responsabilidad. Y parte de eso es tener un programa de responsabilidad social corporativa. Quiero que la Fundación Clara sea nuestra principal colaboradora. Una donación anual fija. Becas para mujeres de nuestros empleados que necesiten ayuda. Talleres. Hablaba rápido, como si hubiera ensayado el discurso. No es caridad. Es restitución. Una manera de limpiar algo de la mierda que hemos generado. Y es bueno para la imagen de la bodega, no voy a mentir. Pero es bueno de verdad. Lo observé, intentando encontrar la trampa, el doble filo. ¿Por qué mi fundación? Hay miles. Porque tú sabes de qué va esto. No es postureo. ¿Y por qué? Respiró hondo. Porque si alguien tiene derecho a juzgar si nuestro dinero está lo suficientemente limpio para ayudar, esa eres tú. Y si aceptas, significará que, de algún modo, has dejado de vernos como el enemigo absoluto. O al menos, que crees que podemos cambiar. Era un movimiento inteligente. Muy inteligente. Y peligroso. Significaría un flujo de dinero constante, estable, para la fundación. Podríamos ayudar al doble de mujeres. Pero también significaría atar mi nombre, de nuevo, al de los Montenegro. Aunque fuera de una nueva manera. No puedo darte una respuesta ahora, dije, con honestidad. Tengo junta directiva. Tengo que hablarlo con Elena, mi directora. Con Sofía. Por supuesto. Asintió. Parecía aliviado de que no lo hubiera echado de inmediato. No hay prisa. Se acercó a la puerta. Luego, se detuvo. Naya, lo de Luis. Lo del niño. Yo no lo supe hasta mucho después. Si lo hubiera sabido, no terminó la frase. No hacía falta. Solo quería que lo supieras. Lo sé, susurré. Y, de algún modo, lo sabía. Javier era muchas cosas, pero no era su hermano. Cuando se hubo ido, me quedé mirando las cenizas del informe en el cenicero. La amenaza física se había disuelto en humo. Pero una nueva, más sutil, se cernía, la tentación de volver a enredar mi vida con la de ellos, aunque fuera por un buen motivo, era sabio aceptar su dinero, era justo para las mujeres a las que ayudábamos, que nuestro sustento viniera de una fuente con tanto dolor asociado. Fui a la terraza. La brisa del mar era fresca. Al otro lado de la bahía, en la colina, se distinguían las tierras de Bodegas Montenegro. Un imperio que se resquebrajaba, con un nuevo y ambicioso rey intentando reconstruirlo de otra forma. Encendí el ordenador. Abrí un documento en blanco. Escribí en la parte superior, propuesta de colaboración, Fundación Clara // Bodegas Montenegro. Ventajas y riesgos. No era un final. Ni un nuevo comienzo idílico. Era otra encrucijada. Pero esta vez, no tenía a un marido narcisista a mi lado, ni a una suegra manipuladora. Tenía mi propio nombre, mi propio dinero, mi propio poder. Tenía a Sofía y a Elena. Tenía a decenas de mujeres a las que había ayudado, y a cientos más que podríamos ayudar. Miré el mar, infinito y sabio. Las olas no dejan de golpear la orilla porque haya rocas en el camino. Las rodean, las erosionan o las pulverizan. Pero nunca dejan de avanzar. Sonreí, tomando una decisión antes incluso de terminar la lista. No tenía miedo. Tenía un mechero. Y tenía el poder de decir que no o de decir que sí, pero en mis propios términos. La Naya que se había quedado plantada en el altar había muerto. La que estaba aquí ahora era más fuerte, más lista. Y estaba lista, por primera vez, no solo para defenderse, sino para elegir su siguiente batalla. O su siguiente tregua. Y esta vez, sería ella quien marcaría las condiciones.